Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pues en esta mañana me da gusto saludarlos y me da gusto, hoy empezamos con nuestro cuarto día, un día más estudiando la palabra de Dios. Así que hoy es nuestro cuarto día y último día de este devocional. Recordemos que estamos viendo, el tema es la vida devocional del creyente y estamos hablando del punto de la oración. Así que hoy terminamos con este devocional, pero antes de entrar de lleno al devocional vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias una vez más. Te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu verdad, por tu paz y por el gozo que nos das. En esta mañana, gracias por este privilegio de estudiar tu palabra, de escudriñarla. Ilumínanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el último punto de este devocional de la oración es, el tercer punto y último es, cómo alcanzar una vida de oración. ¿Cómo alcanzar una vida de oración? A veces cuesta, ¿verdad?, llevar una vida de oración. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida en este día, a cada uno de nosotros. Porque esto es palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de humana sabiduría, no, es de sabiduría divina. Así que yo sé que el Señor va a hablar a su vida en este día. Bueno, el punto es cómo alcanzar una vida de oración. Cómo alcanzar una vida de oración. Y vamos a seguir hablando del profeta Daniel. Mire, el profeta Daniel comprendió muy bien, hermano, hermana, joven. El profeta Daniel comprendió y entendió muy bien la importancia de una vida devocional. Y esto lo vemos en su vida de oración. Daniel, el profeta Daniel, fue un hombre de oración. Y ahí vemos la importancia. Ahí vemos que él comprendía la importancia de una vida devocional. Al igual que muchos otros hombres en la Biblia, que también llevaban una vida devocional. Pero el profeta Daniel va más allá, porque él entendió la necesidad de una relación con Dios. Él entendió la importancia, o él entendió la necesidad de su relación íntima con Dios. El profeta Daniel propuso en su corazón hacer algo para establecer una vida de comunión con Dios. Ahora, el tercer punto es cómo alcanzar una vida de oración. Dos puntos importantes, dos. Número uno, ¿sabe cuál es? Diciendo no al mundo. Diciendo no al mundo. Y mire, antes de que el poder de Dios se manifestara en la vida de Daniel, él propuso vivir conforme a la voluntad de Dios. Antes de que el poder de Dios se manifestara en la vida del profeta Daniel, él propuso en su corazón vivir conforme a la voluntad de Dios. Para dar un sí a la vida de oración, debemos dar un no al mundo. Y el profeta Daniel lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Para darle un sí a la vida de oración, debemos darle un no rotundo al mundo. Mire,
El profeta Daniel desechó lo sensorial, desechó lo carnal. El profeta Daniel, dice la palabra, que escogió legumbres en vez de carne. El profeta Daniel prefirió agua en vez de vino. Daniel fue un hombre que se propuso en su corazón no vivir a medias tintas. Daniel vivió con todo. Daniel lo dio todo. Jamás coqueteó con el mundo. Fue un hombre que no coqueteó con el mundo. Fue un hombre que evitó mezclarse con los demás. Fue un hombre que decidió vivir en santidad. Fue un hombre que se apartó para Dios. Fue un hombre que se opuso a todo lo impuro. Fue un hombre que desde el fondo de su corazón rechazó las prácticas paganas. Y hoy en día, le voy a decir algo, pasa algo muy triste en la vida de los cristianos, de la mayoría de los cristianos, y es algo triste, que muchos, o hay iglesias que prefieren vivir de lo sensorial. Hay iglesias que prefieren lo sensorial. Hay iglesias que prefieren vivir de la emoción y dejan a un lado la oración. Dejan a un lado la palabra de Dios. Daniel desechó lo sensorial y prefirió ser un hombre de oración. Entonces, ¿cómo alcanzar una vida de oración? Bueno, punto número 1 es diciéndole no al mundo. Porque si usted y yo permitimos que las cosas del mundo entren a nuestra vida, que gane la carnalidad, hermano, entonces por consecuencia nuestra vida de oración va a menguar. Cuando nuestra vida esté llena de carnalidad, de mundanalidad, de cosas banales, de la vanidad de este mundo, entonces nuestra vida de oración va a menguar. Entonces, lo vuelvo a repetir, para darle un sí a la vida de oración, debemos darle un no rotundo al mundo. Punto número 2. ¿Cómo alcanzar una vida de oración? Hermano, decisiones. Punto número 2 es decisiones y no sensaciones. Decisiones y no sensaciones. Entonces, cuando el profeta Daniel le dijo no al mundo, ese no fue un no, no fue un no vacío, no fue un no sin sentido. O sea, no fue un no de que, no, fue un no rotundo. No, fue un no que no fue dado sin sentido. O sea, él supo llenar ese espacio con recursos para honrar a Dios. Y su decisión no fue un acto de emoción. O sea, el decir no, esa decisión no fue por emoción, no fue por sensacionalismo, ¿no? No fue porque se llevó a llevar por el momento, no, sino que fue un no programado, fue un no consciente, fue un hombre de decisión. Entonces, qué importante, hermano, es que seamos hombres, que usted sea una mujer de decisión, no de sensación. Qué importante es la oración todos los días. No depender de las emociones, como por ejemplo, en el día hacemos muchas cosas, ¿no? Llegamos a la casa en la noche cansados por las actividades del día y a veces ya estamos acostados en nuestra cama y podemos decir, híjole, estoy muy cansado, hoy no tengo ganas,
Mejor mañana oro el doble. No, nuestra vida debe de ser diaria. Hay que ser decisivos, tomemos decisiones. Entonces, que no nos gane el cansancio, que el cansancio no le gane a la oración. ¿Verdad que usted y yo no nos cansamos de comer? Al contrario, nos encanta comer. Cuando estamos cansados no decimos, ay, estoy cansado, hoy no voy a comer. No. El apetito le gana al cansancio. Y que así seamos, que la oración le gane al cansancio. Entonces, no vivamos de sensaciones o de emociones, no, sino que tomemos siempre decisiones. Ahora vaya conmigo al libro del profeta Daniel. Y vaya al capítulo 6. Y en ese versículo hay algo muy importante que el profeta Daniel nos enseña. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así, Daniel 6, 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Leímos Daniel capítulo 6, versículo 10. Mire, de este versículo, que se ve tan sencillo, pero que trae enseñanza a nuestra vida. De este versículo, hermano, aprendemos 3 principios fundamentales. Y yo le voy a invitar a usted a que lo lleve a cabo. Y yo también lo voy a hacer. Llevemos a cabo estos 3 principios que nos enseña este versículo. Mire, número 1. Este versículo nos enseña que Daniel tenía un horario. Porque dice el versículo que oraba 3 veces al día. Entonces, qué importante que usted y yo escojamos un horario específico para orar. Escojamos un horario específico para orar todos los días sin falta. Que no haya excusas. Todos los días. Si usted no puede en el día, en la madrugada es un tiempo magnífico para que oremos. Mire, la palabra de Dios me encanta porque es práctica. La palabra de Dios es práctica. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, hermano, nos está dando cosas prácticas para nuestra vida. Entonces, esto es práctico, este versículo es práctico. Entonces, 3 principios. Número 1, el profeta Daniel nos enseña que él tenía un horario, porque oraba 3 veces al día. Entonces, qué importante que usted y yo escojamos un horario específico para orar todos los días sin falta y que no haya excusas. Principio número 2, nos habla de un lugar. Dice el versículo, dice, y abiertas las ventanas de su cámara. O sea, siempre era el mismo lugar. A veces lo hacemos en lugares diferentes, ¿no? Oramos en lugares distintos. Pero yo soy del grupo de personas que me gusta orar en un mismo lugar. Mi papá lo hacía siempre en un mismo lugar. Mi mamá lo hace en un mismo lugar. Ya tenemos nuestro lugar para orar. Y qué importante que usted escoja un lugar donde a usted le guste, le agrade, donde esté solo y ahí ore. Entonces escoja un lugar para orar. Número 3. Dice número 3, las circunstancias. Las circunstancias. Porque el versículo dice
como lo solía hacer antes. O sea, a unas sabiendas de los peligros que había, de los peligros externos. El profeta Daniel, hermano, se mantuvo fiel a su disciplina de oración. La oración. 3 principios. Entonces, ¿cómo alcanzar una vida de oración? Número 1, diciéndole no al mundo. Y número 2, decisiones y no sensaciones. Conclusión. La vida devocional del cristiano es su base, es su fundamento. Seamos líderes o no seamos líderes, la vida devocional debe de ser nuestro fundamento. Porque mire, si usted y yo no tenemos intimidad con Dios, si usted y yo no tenemos una vida devocional, entonces no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Mire, en el Evangelio de Mateo, donde dice la porción, nunca os conocí, apartaos de mí. Ese versículo, ¿sabe de qué habla? De la oración. Porque cuando dice conocí, habla de intimidad. Entonces está hablando de la oración. Entonces, si no oramos, entonces no tenemos intimidad con el Señor y no conocemos al Señor. ¿Se fija la importancia? Y si somos líderes, hermano, si no oramos, entonces nuestro liderazgo no podrá funcionar y tarde o temprano llegará a su fin. Será un liderazgo fracasado. Porque si usted y yo no oramos, si hay ausencia de oración en nuestra vida, si hay ausencia de una vida devocional en nuestra vida, seamos líderes o no, entonces nunca habrá dirección en nuestra vida. Nunca habrá la dirección de Dios. Y el poder sobrenatural de Dios estará ausente en su vida. Si usted no ora, usted no tiene intimidad con Dios. Si usted no ora, entonces nunca tendrá dirección de Dios. Nunca será dirigido porque no hay oración. Nunca el poder de Dios sobrenatural estará sobre su vida como lo estuvo con Daniel. Porque en la vida de Daniel, ayer lo vimos, hubo cosas sobrenaturales. El poder sobrenatural de Dios hizo grandes cosas en la vida de Daniel, como librarlo de la misma muerte, del foso de los leones, el horno de fuego, porque era un hombre de oración. Y sucedieron cosas sobrenaturales. Y si usted y yo oramos, seremos como Daniel. Cosas sobrenaturales sucederán a nuestro alrededor. Primer principio devocional es la oración. Entonces yo le invito, hermano, a que usted sea responsable con Dios. Y en una hoja usted haga un compromiso con Dios y tenga un lugar y tenga un horario para orar. Hagámoslo. Si no puede en el día, hermano, hágalo en la madrugada. Y mire, no pongamos excusas de que no podemos, porque la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Para todo en esta vida hay tiempo. Entonces, si usted y yo decimos, es que no tengo tiempo para orar en mi casa, es que no tengo tiempo para juntar a mi familia y orar, entonces, ¿sabe qué? Usted está haciendo a la palabra de Dios mentirosa. Usted está diciendo que la palabra de Dios miente. Porque la palabra dice que para todo hay tiempo. Entonces no podemos decir, es que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. No, sí tenemos tiempo. La palabra de Dios dice una gran verdad.
En esta vida para todo tenemos tiempo. Entonces, de tarea hagamos eso. En una hoja en blanco usted agárrela y comprométase con Dios. Comprometámonos con Dios, yo también. Y agarremos un horario y un lugar. Y llevemos a la práctica, hermano. Llevemos a la práctica este devocional. Oremos. Llevemos a la práctica nuestra vida de oración. Usted sea de inspiración para sus hijos, para su familia, para aquel que le rodea, y que en nuestra vida, en nuestro hogar, haya altares de oración. Dios le bendiga. He terminado con este devocional y mañana continuamos con otro principio devocional, que es la adoración. Así que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de ella. Dios le bendiga y nos vemos mañana.